Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una entrevista más. La entrevista de hoy la vamos a tener con César García. Hola, César, Hola, ¿cómo estás? buenos días, muy bien. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar exactamente de los videojuegos en educación. ¿Verdad, César? Exacto. Bueno, antes de nada, César está, bueno, él si quiere, si queréis, él nos va a contar un poco más adelante, irá contando. Él está opositando, ahora mismo viene a viene a explicarnos y a hablar de los videojuegos. En este caso, todos los temas, como sabéis, todos los temas que proponemos aquí son temas a elección de la persona. Y es verdad que cuando me propuso ese tema me pareció muy bueno porque es un tema. Bueno, aparte que antes yo nunca había hablado de esto, tampoco conozco muchos profesionales en investigación un poco, pero tampoco es un tema, digamos, que en educación se toca sobre todo el impacto de los videojuegos en psicología, pero no se toca en educación y cuando me lo propuso la verdad que me pareció brutal. Así que, bueno, César, primera pregunta. ¿Qué importancia educativa le podemos dar a los videojuegos? Pues que esta pregunta se tiene que afrontar sobre todo desde la perspectiva de cuán importantes son los videojuegos en la actualidad, no solo en el ocio, sino también en la economía y en la sociedad en general. Los videojuegos llevan décadas teniendo un impacto cultural muy fuerte, tanto a nivel no solo económico, sino también de distribución, sobre todo de mensajes, de productos, de ocio. Así que un producto con un impacto, especialmente de la gente joven, ya que es su target principal, un objeto con nivel de impacto Ah, similar al cine y a la música, no podemos, creo que, ignorarlo, su potencial como herramienta educativa, más teniendo en cuenta su target, que son sobre todo niños y adolescentes. claro, Sí, así que su papel, creo que el papel de los videojuegos todavía tiene que atravesar muchos tabúes en la sociedad, ya que gran parte de la sociedad lo sigue viendo como juguetes. claro, Y en parte es cierto, en parte es verdad que son herramientas de entretenimiento, sí, pero el cine también lo es. Y el cine claro, nadie duda que puede ser una herramienta educativa. claro. Y sí, y creo que los videojuegos tienen algo que el cine no tiene, que es que implica al espectador de manera mucho más directa. Así que yo siempre he considerado que son una herramienta con un potencial que todavía no se ha ni explorado a profundidad. Porque, ¿cómo crees tú que pueden ayudar los videojuegos en la educación? Sobre todo en el ámbito de la motivación. Ah, Los jóvenes están muy acostumbrados por lo general a jugar, no solo videojuegos, sino a jugar en general, a recibir una recompensa por una serie de acciones. Es la base del juego. claro. Y creo que los videojuegos son una herramienta más para poner al alumno en el centro de toda la acción. Que no sea un cubo recibiendo conocimientos. Que no se les estén echando a cara, sino que esté interactuando con ellos. Ah, Y que los busquen activamente. Y eso se puede conseguir tanto con videojuegos dedicados únicamente al ámbito educativo como juegos comerciales que pueden ser readaptados. Luego pondré un par de ejemplos de estos últimos. claro, porque en este caso son útiles, o sea, bueno, ¿tú crees que son útiles los juegos para la enseñanza, en este caso, bueno, en el ámbito de la historia, en tu ámbito? Yo creo que especialmente sí, ya que por mi experiencia personal, la historia se trabaja, creo que desde un punto de vista anticuado, en mi opinión. Ah, Lo que yo he experimentado sobre todo en la ESO, es son básicamente clases magistrales, el profesor hablando y tú tomando apuntes. Y de vez en cuando hay algún material de soporte, especialmente películas claro. o fragmentos de vídeo para ilustrar. Ujú. Eh, sobre todo para, ¿cómo decirlo?, recreaciones, que es una parte que a mí me interesa mucho, que es una recreación histórica, ya que
a un chaval de 15, 16 años o de 12, por mucho que le estés contando cómo era una sociedad, si no puede verla, no puede entenderla Claro, completamente. No puede sumergirse y no puede llevar su mente hasta esos lugares, ya que con lo poco que ha visto del mundo, le cuesta más imaginar esos lugares. Y creo que con los videojuegos ofrecen una posibilidad de inmersión ujú, que una película muchas veces no puede lograr. claro. Sí, de hecho, aquí yo tengo que apuntar, bueno, yo estudié historia, mi primera carrera fue historia, luego nunca me he vuelto a dedicar ni he hecho nada. He sido leyendo, soy un poco de friki de ciertos ámbitos de la historia, pero no he vuelto a tocarla ni a hacer nada más. Pero recuerdo en aquella época, o sea, hace 20 años, bueno, salió un juego, no sé si lo recuerdas, que se llama Age of Empires, Sí. que es como muy mítico, muy mítico. Yo recuerdo que en aquel juego empezaba con las civilizaciones prehistóricas y Mm. luego iba, bueno, sacaron varias versiones, los romanos, luego estaba Persia, luego Egipto. Y yo recuerdo que en aquel momento, claro, nosotros jugábamos al ordenador y los gráficos y todo eso era bastante más eficiente de lo que es ahora. Pero recuerdo que para muchos de nosotros fue alucinante, porque las películas efectivamente no. Las películas te ambientan y te posicionan un poco, pero también están muy condicionadas. Y Mm. también lo que pasa con las películas es que también muchísimas veces, sobre todo las películas de los 90 que era la que nosotros teníamos referencia, no eran muy fehacientes tampoco con la historia propia de lo que contaban, ¿no? Y el videojuego, por ejemplo, sí, y en el Age of Empires nosotros, aparte de ser una cosa muy adictiva, aprendimos muchísimo porque es verdad que los juegos sí que son bastante, o sea, los videojuegos en este caso, tanto en la simulación del entorno como el ambiente, como de la estrategia, es muy parecida a cómo efectivamente se hacían, porque detrás de los videojuegos de historia sí hay una base científica. Las Mm. películas pueden, o sea, se mueven en una pequeña base, pero luego es mucho más mainstream y va muchísimo más a condicionar el mensaje. Pero los videojuegos, efectivamente, como aquellos, bueno, luego ha habido muchísimos otros, pero aquellos pioneros, es verdad que la base científica era brutal y era como exactamente, y nosotros cuando estudiábamos, había muchas cosas que veíamos en el juego, cosa que en las películas, por ejemplo, eso no ocurría, ¿no? O sea, Sí. que sí que es verdad que ahora creo que cualquier niño puede hacerse una idea de la época medieval o, bueno, de la época romana, egipcia, de cualquier época, muchísimo más que los libros, ¿no? Mm. Exactamente. Y lo que tú muy bien has dicho, el juego utiliza ciertas herramientas que básicamente para progresar en el juego tienes que realizar ciertas acciones. Y esas acciones, recuerdo en Age of Empires que eran pasar de época a la Alta Paso Edad de épocas, Media, a la Media, etcétera. eso es. Y también el juego te da una serie de herramientas, especialmente a través de Ujú. edificios tanto históricos como unidades militares. Así que si quiere progresar, por así decirlo, el jugador barra alumno necesariamente tiene que como abrir sus horizontes, tiene que buscar nuevos elementos, nuevas unidades, nuevos edificios Exacto. y eso realmente está aprendiendo. Es decir, una herrería, para qué podría servir? O sea, y un profesor podría interactuar así. Es decir, mira, esta herrería, pues las herrerías cumplirían esta función dentro de la sociedad tal y como puedes ver en el juego. Y así es como Claro, un doble refuerzo del eso es. mensaje. Sí, porque encima yo creo que, claro, el aprendizaje, efectivamente, o sea, subrayo totalmente lo que has dicho, que el aprendizaje necesita un refuerzo. Mm. Y es verdad que estos juegos, un poco desde el punto de vista psicológico, también se puede decir que a veces los juegos, el hándicap que tienen es que no limitan el refuerzo. Mm. Entonces, por ahí que pueden crear adicción. Pero con respecto al aprendizaje, efectivamente, el refuerzo es lo que hace que te pongan metas a seguir, fases a seguir, en este caso niveles, es lo que te hace, porque yo creo que casi todo el mundo que hemos jugado a juegos de historia, a juegos bueno, en este caso, juegos ambientales o históricamente ambientales, siempre se te queda muchísimo grabado cómo es todo. Mm. O sea, yo recuerdo efectivamente edificios, formas, incluso cómo son las batallas, porque luego estos juegos también reproducen muy bien incluso las batallas, cómo se formaban los ejércitos. También tú puedes conseguir, porque encima las unidades de los ejércitos están muy bien conseguidas, es como lo puedes ver. O Mm. sea, aprendes muchísimo más rápido, o sea, muchísimo más rápido que en un libro. En un libro, Sí. bueno, incluso en una película, ¿no? Pero es verdad que
Yo también recuerdo que en la Universidad de Essex, en el 2006, un profesor empezó a hacer exámenes con el Age of Empires. Con la última versión de Age of Empires hizo, bueno, porque él estaba dando historia antigua y entonces hizo que la gente llegara a ese nivel y los examinó de ese nivel. Imagínate. Pero bueno, eso fue un experimento que es verdad que eso lo hizo ese profe, ¿no? Pero sí, sí. La verdad que, o sea, sí que es una herramienta que casi nunca se tiene en cuenta. Y en este aspecto sí que es válida. Porque una pregunta, César, ¿qué tipo de juegos tú crees que son los más apropiados? Pues aquí se presenta un problema, que es el principal problema que yo veo al uso. Bueno, he dicho que antes había dos tipos de videojuegos. Un Mm. videojuego especialmente adaptado a la educación, luego hablaré más de él, dediqué mi TFM a uno que hice yo. Ah, qué Y bueno. luego está el juego comercial adaptado a la educación. Eh, Ah, por ejemplo, la saga Assassin's Creed. sí. Pues tiene mucho potencial, sobre todo para presentar épocas y personajes. Tiene mucho potencial. Pero se presenta el principal problema de todo esto. Los videojuegos no son precisamente baratos. No Claro. son, no son fácilmente accesibles sobre todo para un sistema de educación pública, por ejemplo. Porque hace falta equipos medianamente buenos Claro. y que los juegos no son precisamente baratos. Son una herramienta con muchas posibilidades, pero evidentemente es difícil trabajar con ellos, sobre todo con los comerciales. Luego, con los Mm. readaptados sí que es verdad que hay más flexibilidad. Ah, ¿Y qué me habías preguntado? Que se me ha olvidado. sí. Se te ha preguntado cuáles son, o sea, cuáles crees que son los más apropiados. Los videojuegos más apropiados en Eh, ese aspecto. vale. Creo que tanto por facilidad de coste como que realmente se puede adaptar mejor a un ámbito educativo, sobre todo en los más pequeños, en primaria y en primeros ciclos de la ESO, creo que los creados específicamente Ah, vale. para ámbito educativo, ya que Mm. los comerciales pueden contener contenido violento que Claro. queramos o no, no se nos está permitido. Nos lo dejaron muy claro, tanto en mis prácticas como en el máster. Contenido violento, cero. Claro. Así que creo que eso, si quieres cuento ya mi Sí, anécdota del juego háblanos. para ejemplificarlo mejor. Sí, háblanos de ello. Pues creé un juego basado en la evolución del ser humano, en la humanización y creé 3 niveles. Ujú. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. ¿Vale? ¿Y el juego qué consistía? El juego consistía básicamente en 3 tableros. Y que los alumnos tenían que ir avanzando casilla por casilla. Y en cada casilla tenían un vídeo, un Ujú. texto, un texto o una pregunta. No, Ah, no en ese orden, pero sí como preguntas entre medias. Había 10 preguntas, 6 al final y 4 entre medias. Y claro, tenían que ir superando, también había como pequeños juegos, pequeños desafíos. ah, Y así tenían que ir avanzando casilla por casilla, prestando mucha atención a lo que leían, ya que si no prestaban atención no podían superar el siguiente juego o la siguiente pregunta y no podían seguir avanzando. claro. Así Claro. que necesariamente tenían que llegar al final porque luego iba a examinarles de lo que habían hecho, de lo que habían Ah, jugado. vale, 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 vale. ¿Ese juego lo creaste tú? Sí. Ay, qué bueno. ¿Lo creaste con alguna plataforma o fue? Sí, con Play Decon Tools, creo que se llamaba. Es que fue hace un año y medio y Ah, creo Decon Tools, sí. Era muy sencilla, era el primer juego que creaba, evidentemente. No voy a crear un triple A, claro. pero Pero era una demo, ¿no? Era una especie como de demo, ¿no? sí, 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 sí. una demo y cutrilla. Sí, era un juego muy sencillo, pero creo que se adaptó. Creo que luego reflejaron buenos resultados, ya que les examiné de manera convencional y sacaron buena nota. O sea, ¿Y a quiénes examinaste? ¿Qué edad tenían? a un grupo 12, 13 años, de primero de la ESO. Sí, Ah, de primero de eso. era más. Creo que los videojuegos, sobre todo a esas edades,
resultan más atractivos, ya que, vamos a decirlo, están muy dispersos. En los primeros ciclos de la ESO, muchos alumnos están muy dispersos y es difícil captar su atención. Así que digo, ¿por qué no, en vez de exigirles, ¿por qué no nos mostramos nosotros como más atractivos? Claro. O sea, Totalmente. si quieres ganarte la atención de alguien, no le fuerzas. Realmente le dices, tenemos esto, ¿qué te parece? No sé qué, intentas atraerle, es marketing básico. Pues con los alumnos es una lógica un poco retorcida, pero yo creo que es apropiada. Sí. Y, y también, y por eso digo, los juegos así adaptados, también había que no solo educar al profesorado para utilizarlos, sino crearlos específicamente para ello, de una administración pública sobre todo, Claro. para que sean iguales para todos, etcétera. Así que creo que esos juegos, tanto por nivel de concreción, ¿sabes? Se pueden adaptar mucho más al currículum curricular. Qué tontería le he dicho. Se pueden al currículum escolar y también están libres de todo contenido violento, todo contenido polémico, que ya sabes que hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que me parecen las herramientas en conjunto más tanto realistas como correctas para educación. Porque en ese caso, o sea, este fue tu base, digamos, de TFM, ¿no? Sí, va a ser mi TFM en ello. Bueno, sí, explicar también es verdad, porque nos ve gente de Latinoamérica. El TFM es el trabajo de fin de máster. O sea, es cuando acabas la carrera, luego haces una especialización que aquí en Europa se llama máster, que en verdad sería el quinto año de las antiguas carreras. Lo que pasa es que aquí ya, bueno, en Europa, digamos, se intentó profesionalizar mucho más y marketingizar el último año, o sea, la especialización. Y entonces se creó el máster y ese máster aquí en Europa suele ser de un año o de dos, dependiendo también la especialidad o las universidades. Y entonces a final de ese máster te hacen hacer otro trabajo. O sea, tienes el trabajo de fin de carrera de tus 4 años, más luego, si haces el máster, el trabajo de fin de máster, que es el que estamos hablando con César. Y en este caso, bueno, luego has intentado promocionar un poco más tu videojuego o llevarlo o intentar difundirlo. Se lo regalé a mi instituto. Ah, qué bueno. Así que no sé qué estaban haciendo con él. Ah, Yo se lo regalé. No sé qué estaban haciendo con él, la verdad. ah, Pero luego no pensé en difundirlo más porque estaba muy verde. Estaba claro. muy verde y estaba contento con lo que me había salido, pero podía haberlo. Tenía en mi cabeza una cosa mucho más ambiciosa que yo obviamente no tengo conocimiento para hacer. Claro. Así que quiero pulirlo más a lo largo de los años y cuando pueda ser realmente profe, porque estoy en camino para ello, hacer como la versión beta semiprofesional y luego Ah, ya, si eso, publicarlo. qué bueno. Sí, es que bueno, la verdad es que bueno, cuando me comentaste lo del videojuego, pero es verdad que nunca había conocido tan mal, o sea, sí he visto esto en la Complutense, por ejemplo, donde yo estudio, y un amigo que estudió historia, él luego sí se metió por el campo también de la tecnología, quiso hacer una especie también como de aplicación, que también, bueno, pronunciara un poco en el ámbito, él mezclaba historia del arte con historia y también lo que pasa es que no era un juego interactivo, era un juego de aprendizaje. O sea, era Sí. una especie como de trivial, pero no. Que es verdad que luego al final yo creo que eso, incluso él tampoco lo pronunció más porque resultó, o sea, ser atractivo en un principio, pero al final se convierte en aburrido, ¿no? O sea, creo que efectivamente el videojuego como tal o sea, implica interacción y ahí sí que es verdad que tienes que implicarte muchísimo más en la Sí. calidad, en la jugabilidad, en la atención, o sea, tienes que meter, digamos, unos contenidos mucho más potentes, pero sí que sí lo haces bien. Yo con el Assassin's Creed, la verdad que cuando he jugado es impresionante. O sea, mi hermano tiene la Play. No solo jugar, pero cuando vi ese juego es increíble, porque encima, claro, o sea, yo vengo de una generación que es verdad que empezamos a experimentar con las grandes consolas y sobre todo con muchísimos juegos de historia o de ámbito histórico que salían. Y es verdad que la evolución ha ido cada vez más hasta el punto de que ya el realismo es que no sabes distinguir entre una película y el Assassin's Creed. ¿Eh? Mm. O sea, ese aspecto, ¿no? Sí. Sí, yo de esa
para ser honestos, yo estudié historia gracias al Assassin's Creed 2. Ese juego, de hecho, ese juego me parece, en general, toda la saga, porque son muchos juegos, soy muy fan, los tengo todos, me desangran. Sí. Esa saga me parece, no solo para historia, que también, pero sobre todo para historia del arte. Sí, Y para arte me parece que está muy infravalorada, muy desechada, porque se habla mucho de aprender historia con Assassin's Creed, que también hay que tener cuidado, por supuesto. Esto sí. siempre con un profesor. O sea, la labor del profesor aquí muchas veces no es simplemente dejar al alumno con el juego y ya está. Tiene que guiarle. Porque Claro. en Assassin's Creed yo he visto gazapos, pero muy fuertes. Qué Y bueno. así que eso también es útil para identificarlo. Es decir, porque encontrar las cosas que están bien es sencillo, pero encontrar las cosas que están mal, ese es el verdadero reto. Ahí me parece, eso es un verdadero reto para un alumno y para un profesional. Claro, totalmente. Así que lo que decía, tanto para enseñar arte como para enseñar historia y sobre todo ambientación, ya que si es lo de siempre, una imagen vale más que mil palabras. Claro. Te pueden explicar cómo es el Partenón de mil maneras, pero si lo ves, se te queda. Más o Eso es. menos los conceptos que antes no situabas, decir, pues mira, sí, son estilo dórico en la parte delantera, la estatua de Fidias en el interior, etcétera. Y eso me parece la principal virtud, principalmente Assassin's Creed, porque a ver, son juegos de 60 millones de euros de presupuesto. Claro. Así que evidentemente son difíciles de conseguir, pero aplicados a la educación, de hecho tenemos ahora muchas herramientas. No tienen que estar todos los alumnos con el juego en sus ordenadores en clase, por ejemplo, sino vía streaming, el profesor en medio de clase, y más ahora con el tema de la pandemia, puede transmitirse a él mismo jugando y que los alumnos puedan ir viendo y conociendo como si fuese un tour, como si fuese un turismo. Claro. Total. De hecho, las dos últimas entregas de la saga, parece que estoy haciendo publicidad, pero tienen un modo que creo que es independiente y gratuito, que es un modo tour. O sea, vas a lo largo del juego sin enemigos, no hay violencia de ningún tipo, y el juego te va narrando no solo historias así en general, historias de guerras o de grandes personajes que estamos un poco ya hartos de Claro. ese tipo de historias, sino también historia cotidiana, historia de la economía, historia del día a día, historia de mitos y leyendas, se llama Discovery, se llama Assassin's Creed Discovery. Y es una herramienta que tanto para docentes como para aficionados a la historia yo recomiendo mucho. O Sí. sea, creo que nunca es mal momento para promocionar lo que yo creo que es un buen producto cultural. Pero la cultura hay que apoyarla y esa labor, toda la labor que sea de difusión cultural, creo que todos debemos apoyarla. Sí, 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 sí. Aparte, es verdad que yo creo que también se nos olvida. Yo antes ayer hice una entrevista con un amigo también, hablamos un poco de educación, pero en este caso de educación online, ¿no? De cómo está cambiando y cómo va a cambiar. De hecho, la titulamos como la nueva educación, porque efectivamente este proceso ha acelerado, o sea, la crisis del COVID ha acelerado también que todo se mueva muchísimo más por internet, por vídeos y sobre todo que la educación ya se imparta directamente cursos online, ¿no? Incluso las universidades. Yo estoy en el último curso de pedagogía y efectivamente quizás este año ya lo hagamos por online. Este año también lo hicieron varios compañeros de clase total, que al final es como todo se va reduciendo, el aprendizaje final va a ser más interactivo, porque esa época nuestra, sobre todo la mía, de los libros, de estar con libros y libros y libros, y encima libros con fotos que ni tampoco eran muy buenas, ni tampoco enseñaban demasiado. O sea, aprender de esa forma ya se ha quedado obsoleta porque también nosotros, o sea, también el cerebro humano y el ojo humano se está desarrollando. O sea, y efectivamente, como tú dices, o sea, ver directamente el Partenón en un videojuego jamás tendrá equivalencia o sea, también para los sentidos, al ver el Partenón en una foto. O sea, no se aprende igual, ni se tiene la misma conciencia de lo que es, o sea, ni se tiene la misma conciencia de la Edad Media jugando a juegos de tal realismo como el Assassin's Creed o como otros, pero nunca aprendes. O sea, tampoco es verdad que vas a saber qué es la Edad Media, porque ninguno vivió ahí. No. Pero es verdad que esa recreación, ese impacto
digamos, visual que tiene, sí crea un aprendizaje muchísimo más que el libro, porque el libro es verdad que también necesitas una atención que sobre todo en las épocas que tú dices, en las épocas cuando más aprendes o cuando más tienes que aprender, que es en la ESO o bachillerato, y luego primero de carrera o principio de carrera, a veces tu cerebro no está hecho para tanta atención de libros. Y Exacto. efectivamente los videojuegos sí te permiten en un momento, de repente, y ya no como a ti en este caso, de encima decidir tu carrera profesional, que eso ya es como algo, o sea, un golpe de suerte. Pero si no te decide, por lo menos te ha entrado curiosidad por algo que quizás en los libros, aunque te hubieras leído 10 libros, no te hubiera entrado de la misma forma. Exactamente. Es lo de siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Y para un adolescente, para un joven, algo que puede ver, por ejemplo, yo he conocido mucha gente y tú también habrás casos de personas a las que no han tocado un libro de historia en su vida, pero Mm, que una película histórica, el ejemplo más clásico, Gladiator, por lo digo. ejemplo. Sí, Gladiator, que puede tener todos los agujeros, que tiene muchos, históricos, tiene muchos errores, o Braveheart, tres cuartos de lo mismo. sí. Braveheart. Pero esas películas a muchas personas que no les gustaba la historia, no les interesa, les encantan. Y quieras o no, hace que te interese. Así Sí, que, sí, por exacto. eso digo, ¿por qué no? Ya hemos aceptado que el cine es una herramienta para, no para aprender historia, pero sí para introducirla. Así Claro, que digo, creo que los videojuegos es el siguiente paso natural, ya que es el siguiente exactamente. paso. Hemos, Exactamente. hemos- hemos pasado de una educación simplemente leída, Mm, completamente pasiva, luego una educación audiovisual, es decir, hemos saltado un nivel en los sentidos. total. Así que introduzcamos, esto es una metáfora, pero introduzcamos el tacto. Introduzcamos que no solo Mm, usemos los oídos y los ojos, sino ahora las manos. Ahora estaríamos efectivamente. aprendiendo es una teoría un poco extraña que me estoy inventando ahora mismo, pero estaremos aprendiendo realmente a través de 3 canales. Claro, Y, claro. Sí, de y hecho, de hecho, el siguiente. Bueno, sí, sí, perdona que te corté. no, creo que era eso, era esta reflexión. Ah, sí, sí, porque efectivamente es que el tacto, o sea, el tema que has hablado, yo llevo ya como 3 o 4 años haciendo cosillas, experimentando con gente, con amigos que trabajan en realidad virtual. Mm. Y es verdad que o sea, hace 3 o 4 años empezamos a hablar de ello, ellos empezaron a mover también un poco en el campo del arte, pero luego también se han ido moviendo en cómo reflejar cualquier tipo de arte y cualquier tipo de cosa en el 3D. Y aparte yo también me he ido informando y tal, y vamos viendo poco a poco que el 3D en el aprendizaje, sobre todo en el campo de la historia y del arte, se está metiendo cada vez más y al final, efectivamente, quizás sea el modo de aprendizaje más grande, porque los videojuegos 3D, digamos, el 3.0 sí que va a ser el 3D. O sea, Mm. ahora tenemos, digamos, y estamos pegando un salto en la calidad de los videojuegos tan alta porque claro, esa calidad tú ahora lo puedes ver en una pantalla normal y las pantallas normales ahora prácticamente las que tenemos en casa, las HD o las Full HD, eso ya es una película. O sea, Mm. estás teniendo una integración visual a niveles Total, nunca sí, desorbitados, nunca ¿no? antes conseguidos. Claro. Y como muy bien dices, la realidad virtual, yo también, esto lo digo también desde mi posición, Mm, de lo que he podido ver. La realidad virtual le falta un poco de tiempo, no solo para ser, ¿cómo decirlo?, puntera, porque realmente he mm, visto, he visto ejemplos de que la realidad virtual está a un nivel muy alto, pero le falta un poco de tiempo, sobre todo para ser asequible. Claro, claro. en niveles de educativos, sobre todo universitarios, sí, creo que sí es bastante factible. Sí, Sobre todo en la enseñanza no solo de la historia, en muchos otros niveles. Estamos aquí hablando de la historia, pero con el videojuego como tal no tiene que ser solo una recreación. Realmente es el alumno participando en una herramienta de ocio electrónico y las claro. posibilidades de eso superan con mucha la historia. En lengua, se me ocurre un Sí, videojuego de sintaxis. Bien elaborado, podría ser un santo grial para la educación de la lengua o una de total. matemáticas que habrá cientos. La cosa es, los hay, material hay, estoy seguro. La Sí, cosa es que, sobre todo, se debería invertir no solo en superar los prejuicios, sino en la formación
de un nuevo profesorado para que utilice esas herramientas sin miedo y con confianza. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Porque, o sea, yo lo poco que sé en este ámbito también, sé que hay muchas cosas que se están cerrando. O sea, muchos videojuegos o muchos prototipos que se están cerrando porque se sabe que de momento no se va o sea, no va a tener rendimiento. Puede ser Mm, muy espectacular, pero el acceso a ellos realmente no va a rendir tanto como lo que se va a gastar para producirlos. Entonces, es verdad que está muy limitado porque todavía seguimos abogando mm. o sea, por una educación que efectivamente va con libros y encima, bueno, o si es online, es, llamémoslo así, un poco, sigue siendo primitiva. O sea, Sí, ya no va acorde con los sentidos o el nivel de visión o el nivel de captación de sentidos que tenemos y que nos están haciendo desarrollar, porque efectivamente cuando usamos todo el rato el móvil, cuando todo lo leemos por internet, cuando todo lo vemos por YouTube, cuando estamos online completamente, nuestras capacidades van aumentando. Pero sin embargo, el aprendizaje se sigue haciendo por canales muy primitivos. Incluso las sí. aplicaciones que te descargas de matemáticas, de lengua, es absolutamente a niveles de los años, o sea, o primeros del siglo XXI o finales de años 90. Mm, Y es como, o sea, ¿no? mm. Falta, De ¿no? hecho, de hecho, mira, mi máster lo terminé el año pasado. O sea, más reciente no puede estar. Ah, Y recuerdo que la única asignatura relacionada mínimamente con las herramientas de comunicación, con las TIC, era una asignatura en la que teníamos que hacer una página web. mm, Simplemente, que es, iba a decir, es muy útil, realmente. Escribir un blog es muy útil para tus alumnos. Pero yo siempre digo, ¿y por qué no vamos más allá? eso ¿Sabes? es. Y porque no necesariamente utilizar videojuegos, pero sí otro tipo de herramientas para el día a día y para el repaso. No simplemente hacer un Claro. blog y decir, pues mira, aquí podéis profundizar más, aquí podéis leer más. ¿Y por qué no nos enseñáis a hacer herramientas de refuerzo, no ya en clase, pero sí después de clase? En vez de mandar deberes Mm, como tal, vamos a decir, vamos a elaborar un blog y en este blog vamos a tener juegos. Vamos a tener oh, como hay páginas infantiles que realmente son para niños muy pequeños, pero el mismo concepto, eso ¿por es. qué no lo aplicamos a educación secundaria? Me parece muy gracioso como en niños de 3 4 años tienen esas páginas online especializadas que tienen pequeños minijuegos para que se entretengan. ¿Y por qué no lo llevamos más allá? Claro, claro. ¿Sabes? Aplicamos esos partijuegos, como se llaman, esos pequeños juegos en un blog de educación. ¿Y por qué no instruimos al profesorado para que pueda hacer eso? En vez de, hay muchas asignaturas que no suman, que no suman. Que no Y suban. me parecería una herramienta bastante práctica. Sí, sí, sí. En vez de mandar deberes aparte, sería más divertido, sería una forma de retener, de reforzar conocimientos que no tengan que ser deberes. Porque un alumno piensa deberes, te hago la cruz, pero digo, Claro, ¿y si vas a pasarte la tarde delante del ordenador haciendo estos juegos? ¿Ah? claro. La cosa cambia, la cosa es más Eso. atractiva. Exacto. Exacto, sí, sí, totalmente. Es que, o sea, yo creo que muchos de nosotros, bueno, y ya también me encanta y me sorprende también por ese lado que, bueno, nosotros hay diferencia de edad, pero me flipa que efectivamente, o sea, bueno, es verdad que mi generación padeció, digamos, el tostón máximo de la educación. Y es verdad que muchos de nosotros creo que bueno, y muchos profesionales intentando cambiar eso, aunque sea por canales así o de formas simples, ¿no? Pero también es muy bueno que ya también vuestras generaciones tengan esa conciencia de efectivamente que se acabó. O sea, que basta ya del método aburrido y que ya sabe que efectivamente si me voy, o sea, si mi ámbito, y claro, porque ya no es la vida de las generaciones más jóvenes, sino también es que a los adultos también, bueno, o los que tenemos más edad y vamos teniendo más edad, también se nos ha obligado a vivir en un mundo interactivo lleno de ordenadores y lleno de Sí. interacciones. Entonces es como, ¿por qué no hacer todo más fácil? Ya no el trabajo online, sino el aprendizaje online, que no solo sea, porque es como al final el aprendizaje online no llega a ser libros, pero en una pantalla. Pero Mm. también, pero no está hecho para la interacción, en este caso simbólica como tú dices, ¿no? Porque efectivamente, si te vas a pasar 3 horas delante de un ordenador, ¿por qué no hacen un clic ya de metértelo
y hacerlo divertido. Porque para eso que te dejen con los libros. Si te vas a tener que leer 22 PDFs, que te los den en un libro. Sí, Porque no tiene sentido, ¿no? Sí, aparte de que es mucho peor para la salud leerte 20 PDFs que leerte un libro. Es fatal para los ojos Totalmente. y cuesta muchísimo más. Totalmente. Y es verdad, o sea, vivimos en la época de la interacción constante, en la época del entretenimiento. Tenemos muy poco tiempo para prestar atención a las cosas, va todo demasiado deprisa. Claro. Y creo que nos guste o no, creo que la educación tiene que adaptarse a ese nuevo tipo de sociedad. Total. Sí, cada vez parece que cada vez, no sé si notas tú, yo de verdad lo noto, cada vez como que cuesta más prestar atención Sí. con este volumen de estímulos constante. Exacto. Y creo que la educación, yo la concibo la educación como realmente el pilar, el cimiento de una sociedad. A partir de la educación, la sociedad se ramifica y se desarrolla. Eso Y, es, sí. y estamos viendo que esa ramificación por primera vez está yendo delante de la base. O sea, la base, sobre todo en niveles más humildes, que es los que he trabajado yo, no se está consiguiendo adaptar. No hay un apoyo realmente a las instituciones para decir, tenemos claro qué queremos hacer con la educación, tenemos claro cómo queremos que se adapte y creo que es Total. eso, es la administración, tanto la educación pública como la privada, tiene que mirar a la sociedad, mirarse a sí mismos y decir, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo diferente para, Exacto. para superar temas como el asentismo escolar, que sigue siendo en España muy alto, se ha reducido en la Sí. última década, afortunadamente, pero sí que ahí el sistema educativo cambió, se adaptó con la LOMCE y ahora es verdad que el abandono escolar ha disminuido, pero creo que todavía nos queda camino. Sí. O sea, y aparte ya es un camino que efectivamente, o sea, yo creo que la brecha cada vez está yendo mayor porque, digamos, la administración pública o generalmente los gobiernos cada vez van más lentos. Porque es que o sea, la sociedad ya en sentido online o bueno, en sentido interactivo vamos cada vez más rápido. O sea, YouTube ya te da todo. O sea, si quieres realmente solamente YouTube, aunque tiene efectivamente su lado negativo, el lado positivo es enorme. Pero un lado tan positivo, tan enorme que ya, digamos, la educación pública ya no puede llegar. Porque ellos te siguen dando libros y te siguen dando cosas muy encosetadas que tú en 1 hora y media de un documental de YouTube ya lo puedes saber. Mejor Sí. que el profesor, ¿no? Entonces, siempre ellos, o sea, ya van demasiado tarde y yo creo que ya es como se están quedando, digamos, en una posición demasiado etérea porque también la guerra ya la han perdido. Tenían que Sí. actualizarse muy rápido y también desajustar económicamente y eso yo creo que es. Porque a nosotros, por ejemplo, ya la información no sale muy gratis en muchos momentos, ¿no? Internet ya te permite una posición, digamos, intelectual gratuita en muchos aspectos, pero la educación pública, por ejemplo, te sigue dando, es muy costosa, tiene acuerdos económicos muy grandes con grandes entidades, gasta muchos recursos y, sin embargo, el aprendizaje, o sea, porque todos lo experimentamos, ¿no? Acabamos una carrera y ¿qué sabemos? Saber, no sabes casi nada. Luego tienes que meterte a Sí, tienes experimentar. que buscarte la vida. Sí, Claro. y me parece especialmente importante ya que si quiero que esto realmente sea una revolución, que realmente para mí no es una revolución, es una adaptación, es un cambio básico. En mi opinión debe ser para el mayor número de personas posible. Y Eso es. tiene que hacerse en base a que cualquiera, o por lo menos sí, cualquiera, qué narices, que cualquiera pueda acceder a esto. Y por eso es tan importante que la administración pública realmente considere redistribuir esos Claro. fondos. Es decir, no tiene que haber un ordenador o una tablet, sería lo ideal, pero entiendo que puede que no sea posible. Pero, por ejemplo, una retransmisión por streaming de un juego en el que el profesor esté, con el tema de la pandemia se podría haber experimentado, esté transmitiendo cómo está jugando. Por ejemplo, a un juego de sintaxis, por ejemplo, Ah, ¿sabes? sí. Y que los alumnos vayan participando.
tanto individual como colectivamente. Por ejemplo, eso no consume demasiados recursos, no consume recursos de alumnos, a veces necesita un ordenador, o ni siquiera eso, puede hacerlo en clase. El profesor con su ordenador retransmitiendo en directo cómo está realizando un ejercicio de diversos juegos de matemáticas y que los alumnos vayan observando y vayan participando, Ah, por ejemplo. sí, Y, total. lo- y luego que en sus propias casas, si tienen ordenador o otros dispositivos, que puedan participar en ese mismo juego, Claro. ¿sabes? Sí, 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 total, total. Sí, sí, exacto, exacto. Y fíjate que, o sea, fíjate qué forma tan sencilla, ¿eh? O Mm, sea, no gastas recursos. mm, Apenas. O sea, usas el mismo recurso que podía, o sea, que podías hacerlo con una, cuando te proyectan algo en la clase y están 40 alumnos mirando una pantalla mientras que el profe habla, ¿no? O sea, es el mismo recurso, o sea, es el mismo gasto. Lo que pasa es que efectivamente lo aplicas con una idea ingeniosa. mm. Claro, y lo que tú formulas, imagínate lo que puede hacer aprender, ¿no? Sí. Muchísimo más que 1 hora y 20 mirando a un profesor, o 1 hora mirando a un profesor, ¿no? O se- O sea que, o- y sería, creo que, un buen método como de transición, sí, ¿sabes? sí, Entre el método tradicional, que evidentemente no se debe perder, porque esto siempre va de ofrecer opciones, no de imponer claro. nuevos modelos. Sería una buena transición entre eso y entre un aprendizaje totalmente a través de juegos, Mm, en ciertos aspectos. Como he dicho, no solo historia, hay infinidad. En tema de inglés, por ejemplo, con la aplicación esta de Duolingo, sí, eso bueno, realmente es juego aplicado a la enseñanza de idiomas. Y es sí, como, en el tema de idiomas puede que esté más avanzada la cosa con el tema de las aplicaciones. sí, Está más avanzada. Y, bueno, y realmente aprender inglés en clases, creo que el 90% es juego. sí, O sea, exacto, exacto. es juego temático. Viene Halloween, aprendemos vocabulario de Halloween, como a través de sopas de letras, Eso es. etcétera. Y eso realmente es hacer lo mismo, pero digitalizado y con infinitas posibilidades realmente. Claro, 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 claro. Sí, sí, yo creo que se hará, ¿eh? César, Mm. yo creo que se Sí, hará, o sea, se hará, pero es verdad que va muy atrasado porque ya se podía estar haciendo. O sea, sí. son cosas que no requieren tampoco tantísimo gasto ni tantísimo ensamblaje, ¿no? O sea, ya se podía estar haciendo. Y es Mm. verdad que cuando va a llegar, pero siempre es como la gente ya lo habrá experimentado por otros campos Mm. y con el tiempo llegará la educación, pero sí, es verdad que creo Sí. que en Sí, ese aspecto creo que es lo inevitable. es Creo que inevitable. es lo inevitable. Es el Sí. cambio inevitable. Y, y es que estamos hablando de nivel, sobre todo de secundaria, nivel relativamente medio, nivel medio-bajo. Mm. Pero también pueden aplicarse, y no solo juegos específicos, sino juegos incluso comerciales. Y conozco otra saga, se llama Civilization, Ah, Civilization, sí, que, sí, total, total. que que el juego reproduce en sus mecánicas las ideas de Adam Smith, las Sí, ideas de la riqueza de las naciones. total. Y simplemente para un universitario decir, de hecho era mi primera propuesta de TFM, utilizar ese videojuego Ah, y porque hicieron un experimento que era en la Universidad de Boston y determinaron que era muy útil para comprender la evolución de las sociedades humanas a un nivel más complejo, más general, no tan específico como su historia de la filosofía, su historia de la economía, no, pero cómo interactúan dos estados entre sí, cómo evolucionan, cómo se produce una guerra, por ejemplo, cómo se produce la diplomacia. Y de repente estás viendo que los alumnos, las personas, están roleando, realmente, están jugando a ser esos estados. claro. Yo me sorprendo, yo también a veces juego a ese juego y me he Mm. sorprendido a mí mismo, igual pensando, no pensando como pienso yo, sino pensando cómo, si fuese este país, qué haría, cómo debería hacerlo, cómo lo han hecho otros estados en la vida real. Eso es. Eso es Y, exacto. y ese componente rolero, Mm. a mí que pueden utilizar los juegos, me parece impagable. Sí, total, total. Sí, sí, sí. Creo que la conclusión es impagable. Efectivamente. O sea, cuando todos los que hemos jugado a los videojuegos, yo ya no tengo mucho tiempo, pero es verdad que eh, desde los 6 años ya empecé a jugar a videojuegos muy abstractos con la Nintendo.
y hasta hace muy poco que dejé la Play. O sea, es como mi generación ha estado interaccionando incluso con, bueno, la Game Boy. O sea, ha ido interaccionando y siempre ha estado con los videojuegos. Y mi conclusión, efectivamente, que es impagable. O sea, lo que yo he aprendido, también porque yo el uso que he hecho es un uso normal. O sea, el videojuego tampoco, es verdad que me ha gustado, me he podido enganchar, entre comillas, a juegos, pero no he perdido, digamos, demasiado tiempo en videojuegos. Y en ese caso, pero es verdad que la experiencia, si yo tiro o tiramos todos que jugamos a videojuegos, hemos jugado, tiras de Meroteca, has aprendido muchísimo. O sea, muchísimo. Y efectivamente, bueno, y ya en tu caso que haya decidido el estudiar algo, o sea, que posiblemente es determinante eso, porque quizás si tú sigues siendo ya un profesional, imagínate lo que habrá decidido, ¿no? Pero sí, es impagable porque yo recuerdo muchas más cosas de videojuegos que de libros. Y mira que he leído muchos libros también, ¿eh? Sí. Pero el libro lo recuerdo como emocional y el videojuego lo recuerdo como cognitivo. O sea, Exactamente. cuando he ido, por ejemplo, a ciudades como Brujas o ciudades europeas, el Assassin's Creed está en mi cerebro todo el rato, tío. Exactamente. O Y sea, los juegos despiertan eso a nivel químico. No solo videojuegos, sino el juego en general. Despierta una sensación de deseo de competitividad, deseo de ganar, deseo de participar y deseo de hacerlo bien por el grupo en claro, equipos competitivos. Claro, y eso tiene mucha más repercusiones no solo en el aprendizaje, sino también de conocerse a ti mismo, de interacción con los demás. O totalmente. sea, el juego nos presenta a una persona ante un problema, ante una disyuntiva. Y a partir de ahí, el universo es infinito. O sea, Total. no solo se puede entrar al conocimiento, sino también inteligencia emocional, velocidad de reacción. Sí, Sí, eso, la naturaleza del juego es la base del aprendizaje en muchos animales. total. Y el ser humano tampoco es tan distinto de otros animales. Y hemos aprendido mucho jugando. Simplemente a la pelota, por ejemplo, en un patio. Hemos aprendido a relacionarnos con otras personas, a inteligencias emocionales, etcétera. O sea, si un juego tan sencillo como ese, muchos otros, puede influirnos de esta manera, ¿qué no puede hacer un videojuego a nivel de contenidos? Totalmente. Totalmente de acuerdo, César. Un placer enorme esta conversación, ¿eh? Igualmente, Un placer me he pasado, enorme. me he pasado muy bien. Sí. Y muchas veces porque la verdad que has aportado una perspectiva que realmente no. O sea, bueno, creo que generalmente así, de como hemos hablado, que creo que no se hace. Y la verdad que ha sido muy interesante porque has tocado palos que creo que que pasan solamente del nivel educativo, ¿no? Creo que efectivamente, es como te has dicho, o sea, engloba la biología en sí, ¿no? O Hmm. sea, y creo que es verdad que creo que hemos hablado muy bien y muy bien explicado de un poco la función básica que tiene el juego, que efectivamente ya es a nivel ya humano, ¿no? Hmm. Así que, César, placer enorme y bueno, vamos hablando, ¿vale? Vamos Igualmente, hablando vamos porque, hablando. porque ha sido un placer y eres un genio, te lo digo. Tú también, me ha encantado esta entrevista. Estaba nervioso, pero sí, me ha encantado. Sí, bueno, yo intento que se haga lo más normal, pero es verdad que Lo se ha has hecho muy hecho. normal. Ha sido un Ha placer, estado César. genial. Bueno, Igualmente, ha sido un placer. Nos vamos hablando. vemos. Chao. Chao.